Bueno, hoy les voy a presentar una pequeña información de qué es psicosis infantil, tomando en cuenta los diferentes puntos, definiciones, criterios sintomatológicos, síntomas según el DSM-5, síntomas a nivel físico, cognitivo, afectivo y conductual, diagnóstico diferencial de acuerdo a lo que se plantea el DSM-5, edad de inicio, prevalencia, situación cultural, etiología, prevención primaria, intervención psicoterapéutica. Bien, vamos a definir qué es psicosis infantil. Se caracteriza porque el niño tiene problemas para distinguir entre la realidad interna y externa, alucinaciones, delirios, excesiva ansiedad, conductas obsesivas y fóbicas, resistencia al cambio, experiencias perceptivas, diferentes pérdidas de lenguaje o problemas para adquirir trastornos en el comportamiento motor, torpeza en los movimientos, conductas agresivas, depresiones y pueden venir acompañados de desórdenes en el sueño, en la alimentación, así como una manifiesta necesidad de alimentos. Todo esto, desde luego, afecta severamente el desarrollo y personalidad del niño. La psicosis aparece en la psiquiatría alemana del siglo XIX para designar a la locura, la alienación y las enfermedades mentales. Hasta mitad del siglo XIX, los primeros escritos sobre la psicosis infantil siguieron la descripción de Bleuler y Kraepelin. Ambos autores realizaron sus apariciones teóricas sobre la demencia precoz, esquizofrenia. Reconocían que la esquizofrenia podía ocurrir durante la adolescencia temprana, pero que era imposible que pudiera surgir durante la infancia. Bleuler en 1906 planteó que algunos de los enfermos psicóticos adultos ya lo eran de niños. Este autor consideró que el 4% de los casos de esquizofrenia compensaban antes de los 15 años, llegando a explicar que en la esquizofrenia no hay una psicosis de la pubertad en el escrito sentido de la palabra. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, la enfermedad comienza a manifestarse prontamente tras la pubertad. Otro concepto que vamos a tomar en cuenta es de Feuchterleben, que introdujo el término psicosis en 1845 con el fin de separar los trastornos neuropsiquiátricos, neurosis, de los trastornos psiquiátricos, psicosis. Sin embargo, este término aún carece de definición exacta, pues los distintos autores e investigadores provienen de líneas de pensamiento muy diferentes. Enfatizan distintos aspectos. Por esta situación, los límites son muy amplios y los criterios de diagnóstico muy cambiantes, que nos dicen Van y Uch en 1995. Para Hasper en 1913, la psicosis es el resultado del proceso de enfermedad que se apodera del individuo en cuanto a la totalidad, sin importar si es un trastorno hereditario que comienza en determinado momento en la vida o un trastorno no hereditario que comienza a hacerlo por una lesión exógena. Para aspirar el rasgo de psicosis, el proceso patológico debería tener fuerza suficientemente para anular el desarrollo normal de la conducta manifiesta, ser tan diferente como para no confundirse con una reacción exagerada ante la experiencia cotidiana. Bien, los criterios sintomatológicos son los siguientes que se presentan en la psicosis infantil: delirios, alucinaciones, pensamiento o discurso desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anomalocatatonia, como también síntomas negativos. ¿Qué son los delirios? Son creencias fijas que no son susceptibles de cambio en las personas psicóticas a pesar de habérselas comprobado. Lo distinto, existen delirios persecutorios, referenciales, de grandeza, erotomaníacos, nixilistas, somáticos, celotípicos. ¿Qué son las alucinaciones? Las alucinaciones son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. Son vividas y claras, con toda la fuerza y el impacto de las percepciones normales y no están sujetas al control voluntario. Pueden darse en cualquier modalidad: sensorial, auditivas, visuales, táctiles, gustativas, olfativas. Pensamiento o discurso desorganizado es un trastorno formal del pensamiento, donde el discurso del paciente cambia de un tema a otro, descarriante o a sociales laxas. ¿Qué es el comportamiento motor muy desorganizado o anomalocatatonia? Se manifiesta de diferentes maneras, desde
las tonterías infantiles a la agitación imprescindible. ¿Qué son los síntomas negativos? Los síntomas negativos están relacionados con los síntomas propios de la depresión, como por ejemplo expresión disminuida, aplanamiento afectivo, abulia, falta de voluntad, disminución de las emociones, de la cara, contacto ocular. Los síntomas que presentan la psicosis infantil a nivel físico, cognitivo, afectivo, conductual. Físicos: cabello eléctrico fino, ojos de picanto, pliegue de piel en el canto interno del ojo, hiperteorismo, ojos con amplia separación, movimientos anormales, inquietud psicomotriz, movimientos catatónicos. Cognitivo: problemas con la concentración, atención, pérdida del sentido del humor. Afectivo: depresión, ansiedad y predominio de las emociones desagradables, dificultades en las relaciones afectivas. Conductuales: aislamiento de los demás, hiperactividad o inactividad, miradas fijas sin pestañear, inquietud de las posturas extrañas, conductas extrañas, decir cosas que no tienen sentido. Seguidamente se va a ver el diagnóstico diferencial de acuerdo a lo que nos plantea el DSM-5. Trastornos de tipo psicótico, diferencia con esquizofrenia. Trastorno delirante: solo es necesario que la persona presente delirios y no el resto de los síntomas propios de la esquizofrenia. Trastorno psicótico breve: la duración es de al menos un día y de menos de un mes. Trastorno esquizofreniforme: tienen los mismos criterios de la esquizofrenia, a diferencia de que la duración es de al menos un mes, pero menos de 6 meses, y que no se requiere que existan deterioro. Trastorno esquizoafectivo: debe presentarse no solo sintomatologías psicótica de tipo de la esquizofrenia, sino además sintomatologías del trastorno del estado de ánimo maníaco o depresivo mayor. También tenemos lo que es el trastorno psicótico inducido por sustancias o por otra condición médica. Ni el consumo de sustancias ni una afección médica pueden ser causa de la esquizofrenia. La edad de inicio de la psicosis infantil: por lo general los primeros síntomas aparecen alrededor de los 3 años, aunque en ocasiones pueden tardar un poco más en presentarse. En muchos casos sus manifestaciones comparten terreno con los síntomas de la esquizofrenia, el autismo y otros trastornos especificados del desarrollo, por lo que es muy difícil definir un cuadro clínico específico. Como también la psicosis durante la infancia no es muy común, generalmente aparece a partir de los 12 años y es por esa edad temprana y confundida con el autismo debido a los aspectos comunes en su sintomatología. Prevalencia de la psicosis infantil: la mayoría de las personas piensan que la psicosis es un trastorno psiquiátrico exclusivo de la adultez. Sin embargo, lo cierto es que también se puede desarrollar durante la infancia, aunque no es muy común. Se conoce que solo entre el 0,1% y el 1% de los pequeños menores de 10 años padecen de este trastorno que es psicosis infantil. Situación cultural: la psicosis infantil abarca tanto la maduración en los aspectos físicos, cognitivos, lingüísticos, socioafectivos y temperamentales, como el desarrollo de la motricidad fina, gruesa. Algunas características que se manifiestan en el desarrollo del niño, señalando 3 ejes: desarrollo biológico, desarrollo psicológico, desarrollo social. Se toma en cuenta el desarrollo biológico, abarcando etapas y procesos físicos, genéticos y neurológicos, refiriéndose a una evaluación dentro de los parámetros de normalidad del niño desde sus primeros años hasta la etapa preadolescencia. Este desarrollo físico puede ir de la mano con el proceso madurativo psicológico, permitiéndonos evidenciar anomalías junto con síntomas y signos de las patologías mentales, facilitando el estudio del psiquismo en el individuo. El desarrollo infantil parte de los procesos normales, en donde es primordial conocer el término de la salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a este término como el estado completo, bienestar tanto físico como social y psicológico del individuo, señalando aspectos muy importantes. En la teología vamos a ver diferentes modelos, teorías que enfatizan a lo que es psicosis infantil, modelo psicoanalítico. La corriente psicoanalítica ha sido una de las principales dentro del estudio de la psicología humana. Hablar del psicoanálisis es uno de los principios que nos remitimos a la figura de Sigmund Freud, 1939, médico creador de la tal corriente psicoanalítica.
La distinción entre neurosis y psicosis es uno de los problemas principales incluidos en la relación psicosis y psicoanálisis en su escrito de Freud. La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis se señala que en lo que concierne a la psicosis es el desancimiento o ruptura inicial de la realidad, resultando en ese caso, el conflicto entre el yo y la realidad. Para Lacan, la psicosis, entre otras cosas, constituye un desarrollo anormal de las tendencias de la personalidad que tiene relación entre sí. La personalidad viene de ser un conjunto de funciones, incluyendo el desarrollo del sujeto, la concepción que tiene del mismo y la naturaleza de sus relaciones con otros, dotando de 3 puntos: individual, estructural y social. Esta personalidad recubre la totalidad constituida por el individuo y su entorno propio. Modelo cognitivo-conductual. La rama psicoanalítica anteriormente abordaba ha tenido una fuerte influencia en la explicación del posible origen de la psicosis. Sin embargo, no ha podido determinar un mecanismo bastante contundente en lo que se refiere a la terapia aplicada. Esto lleva a explorar a otras opciones y ramas psicológicas en búsqueda de aplicaciones que abordan la psicosis desde una terapia aplicada. Una de estas ramas es la terapia cognitivo-conductual. La primera aplicación conocida del modelo cognitivo-conductual para el análisis y tratamiento de síntomas psicóticos se debe a Beck, 1952, que trató a un paciente con delirio resistente al tratamiento farmacológico, obteniendo buenos resultados. La familia de la terapia cognitivo-conductual en la psicosis y en la esquizofrenia específicamente es disminuir o modificar las conductas desadaptativas y las distorsiones cognitivas. Modelo sistémico, enfoque de Gregory y la doble vinculación, plantea la teoría de los tipos lógicos como una forma de demarcar distinciones, una confusión de niveles lógicos bastante frecuente. Se produce cuando nos distinguimos entre los niveles de lenguaje verbales y analógicos, según expresa uno de los axiomas. La doble vinculación es la comunicación paradójica, donde existen premisas congruentes pero contradictorias, originando en el individuo una confusión y dado como solución para algunas la esquizofrenia, es decir, negar la comunicación con los demás. Modelo comunicativo, enfoque de la teoría de la comunicación de Watzlawick. La esquizofrenia es el producto de la anulación de la comunicación en el ambiente familiar, producto de una relación con simetría y complementariedad rígida. Se ignora al sujeto provocando una anulación y luego una salida de la comunicación por parte del emisor, provocando que éste genere su propia comunicación consigo misma, es decir, que el emisor receptor a la vez. Sin embargo, el psicótico considera que el receptor es una tercera persona que muchas veces la ignora o ha anulado. También brinda un mensaje paradójico. Con la comunicación verbal te anula, por lo que es la comunicación no verbal, requiere que esté contigo. Seguidamente vamos a ver la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Es un conjunto de medidas que se aplican en medio de la comunicación, educación, enseñanza, son acciones a prevenir enfermedades o trastornos. Se ha tomado en cuenta un hombre afrontando los cambios, teniendo un objetivo: controlar los síntomas que aparecen durante la crisis psicóticas e implementar un programa psicoeducativo dirigiendo a estimular el desarrollo del niño. Es muy importante el trabajo con los padres para que estos concienticen el trastorno del niño y adquieran herramientas que les permita ayudarles. El método dominado, mindfulness, consiste en aproximaciones o técnicas que implican el entrenamiento en la mente para desengancharse de patrones de pensamientos automáticos y desadaptativos, además como direccionar la atención o concentración. Estas aproximaciones implican también la enseñanza de comportamiento, de amabilidad, compasión, generosidad y apoyo de estrategias de empatía, que es muy importante que los padres puedan apoyarle. Ya concluyendo el tema, vamos a ver lo que es la intervención psicoterapéutica. He tomado en cuenta 2, terapia individual y terapia familiar.
La terapia individual, la psicoterapia como la cognitivo-conductual puede ayudar a tu hijo a lidiar con el estrés y el desafío diarios que presenta y que trae en consigna la psicosis. La terapia también puede ayudar a reducir los síntomas, ayudarle al desarrollo de sus relaciones sociales y rendir lo que es en la escuela y en las actividades que va desarrollando. La terapia familiar. La terapia familiar es muy importante, que el niño se recupere mejor y habrá menos recaídas. Si el clima familiar es positivo, en las terapias familiares se le ayudarán a resolver conflictos, a mejorar la comunicación, a mejorar el estrés relacionándose con el trastorno que sufre. Bueno, eso ha sido una pequeña información de lo que es psicosis infantil. Se ha tomado en cuenta los aspectos más importantes que son las definiciones, criterios sintomatológicos, síntomas a nivel físico, cognitivo, afectivo y conductual, diagnóstico diferencial, edad de inicio, prevalencia, situación cultural, etiología, prevención primaria, intervención psicoterapéutica. Bueno, espero les guste este material, esta información de psicosis infantil que he podido realizar. Si gustan saber más de lo que es psicosis infantil, los dejo los links para que ustedes puedan ingresar y puedan informarse más. Muchas gracias por su atención.